Para exaltar el nombre de Dios, proclamar su palabra y compartir la hermandad que Dios ha permitido que se entreteja por su misericordia, por su sangre. Qué bueno, realmente una gran bendición poder estar en su casa. Gloria al Señor. Vamos a tener para leer la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Gloria al Señor. A medida que lo vayan encontrando, ruego ponerse en pie para que podamos todos leer la Escritura en acuerdo. Amén. ¿Lo tienen todo? Juan capítulo 8, verso 36. Vamos entonces a leer esta Escritura, esta palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Vamos a repetirlo todos al unísono. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos por tu palabra y pedimos que pueda hallar cabida abundante en nuestro corazón y en todos los amigos que puedan pasar por este lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse en el amor de Jesús, no sin dejar siempre de adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Un poco en la consecuencia del mensaje del día jueves, donde se habló acerca de esta extraordinaria maravilla de la libertad que hallamos en Cristo Jesús. Amén. Una libertad realmente extraordinaria, maravillosa, no se hacía de ninguna otra manera que no fuera a través del mismo Dios hecho carne. En este caso, nuestro Señor Jesucristo logró esta gran bendición y hazaña para el ser humano. Esto de la libertad en Cristo es tan compleja que no es fácil entenderla, sobre todo a estas personas a las cuales el Señor le está refiriendo. Todas estas palabras eran los hijos en la carne y según la señal en su miembro masculino, los hijos de Abraham. Él está hablando con ellos, Jesús también, de la misma cepa de la línea de Abraham, sobre todo llegando a David y de David hacia él. Legalmente en la misma línea del pacto abrámico. Cuando Jesús le está hablando a estos judíos acerca de esta libertad que Él ofrece, acerca de este nuevo orden que ahora Él establece, para ellos era muy complejo. Para ellos fue muy complejo, al punto de que la gran mayoría de ellos no lo entendió. Era una revelación demasiado adelantada a sus tiempos. Y en verdad, la revelación de Dios siempre está adelantada a todos los tiempos. O sea, necesitas la única llave que abre la revelación de Dios, que es la fe. Amén. Por eso cada vez que decimos y abrimos este podio para la palabra y aperturamos en oración, todos debemos tener fe. Porque sin fe, dice la Escritura, que es imposible agradar a Dios. Y cuando uno agrada a alguien es porque le conoce, es porque realmente ha pasado tiempo para establecer una amistad, una confianza. Jesús está diciéndole a esta gente que si Él le liberta, serán verdaderamente libres. O sea que ellos tenían cierta libertad, pero la verdadera no. Es la misma pretensión que sigue estando en los distintos grupos cristianos, al punto de que muchas personas en este tiempo presente están yendo a la iglesia, están haciendo la profesión, la confesión de fe, están recibiendo a Jesús como su Señor,
pero luego en su andar cristiano se hallan que no hay avance, se hallan que no pueden lograr, se hallan que la paz que se les prometió parece que no es para ellos. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Porque realmente no han abierto plena y completamente su corazón al Señor en las áreas donde Él le está mostrando. Porque el Señor, ya les he hablado, si alguien por primera vez está acá, sepa que hemos enseñado en este lugar que el ser humano, según la Escritura, es un ser tripartito, tiene tres partes. Que la parte más dominante e importante, la esencia del ser humano, es la parte espiritual. Luego está la segunda en importancia, que es el alma de la persona. En este caso, los tres entes, hablando también del cuerpo, por causa del pecado estaban cautivos. Cuando un hombre o una mujer en cualquier lugar de la tierra recibe a Jesús como su Señor, reconociendo su pecado, porque es la única forma y manera, aquí y en cualquier lugar de la tierra, reconocer que soy pecador, que no puedo vivir una vida santa y pura sin Dios. Cuando lo reconozco, entonces soy blanco de la salvación. ¿A dónde opera en primer lugar la salvación? En el espíritu del ser humano. Porque una vez que el espíritu es vuelto a su estado original, que es tener relación con Dios, entonces lo demás entra en proceso. El proceso del alma es el asunto en cuestión, es el asunto mayúsculo. Una vez que el espíritu ha sido salvado, entonces el alma también está salva, pero está siendo procesada. Y cuando me refiero a ataduras y que no hay avance en algunas personas, me refiero en ese hecho, me refiero en esa parte, me refiero en esa esencia. Que el alma de esa persona necesita cooperar con lo que la palabra le está dando, para que cada día experimente la libertad en Cristo. Ahora bien, ¿ustedes están libres en Cristo Jesús? Amén. ¿Estamos libres en Cristo Jesús? Amén. ¿Completa y absolutamente? Amén. En el Espíritu sí, amén. Pero en nuestra alma está el proceso. Estamos luchando. Pero ya Cristo luchó por mí. Alguien pudiera decir, Él luchó para darte la salvación y te la entregó. Ahora a nosotros nos toca hacerla real en nuestras vidas. Y como nuestra alma fue el blanco del engaño del enemigo, ella quedó atada. Y esa atadura fue más allá de una simple confesión o de una confesión. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un progreso. Y los progresos se dan precisamente en el tiempo, no llegan todos a la vez, como sí sucede en el espíritu. El hombre cuando cree es salvo en el espíritu, posicionalmente, espiritualmente, limpio y puro, al punto de que la palabra no tiembla el pulso en llamarnos a nosotros santos. ¿Verdad que no? La palabra nos llama santos. Pero entonces nuestra alma está siendo procesada. Nuestra alma, como es inmaterial, donde entran las cosas espirituales, tiene áreas profundas, tremendas. Algunos, por ejemplo, que el problema mayúsculo de ellos era el odio. Cuando llegan al Evangelio, el Espíritu nace de nuevo y de una vez Dios alumbra esa área y sabe que no deben ni pueden odiar. Y algunos que abren su corazón de par en par y dicen, Señor, mi problema es el odio, odio a tal o a cual persona. Ni siquiera enemigos, sino personas cercanas porque perpetraron contra ellos algunos hechos aborrecibles. Y tienen mucho odio y dolor. Entonces abren su corazón de par en par y el Señor allí los alumbra y le da la paz del perdón. Y aunque sienten el perdón en su alma, tienen que dar un paso. ¿Cuál es el paso? Ir y pedirle perdón a la persona que tiene el asunto. Buscar de hacer las paces. Porque ahora ya no la veo como mi archienemigo, sino que ahora la veo como una víctima del mismo enemigo que me tenía cautivo. Entonces yo voy a cooperar para que no solamente yo reciba la bendición, sino que también voy a cooperar para que los que estaban de alguna forma ligados en esa área negativa también reciban libertad. Ahora bien, esa persona recibe libertad porque su problema mayúsculo en el alma era el odio. Recibe libertad de manera inmediata si coopera y colabora con lo que la palabra instruye. Pero una vez que él es libre
vendrán muchas otras áreas en las cuales él va a estar siendo procesado. Es allí donde la libertad comienza a tomar forma absoluta hasta llegar a un punto de ser verdaderamente libre en el alma. Pero esta gente no era libre ni en el espíritu, ni en el alma, ni en el cuerpo. Por eso ellos el mensaje le llegó demasiado profundo, no pudieron entenderlo. Pero para nosotros, gracias al Espíritu Santo, gracias a hombres como Pablo, que escribieron todas estas verdades, discerniéndola y dándonos este bistec que Jesús nos puso crudo en la mesa, aliñándonos y cocinándonos a tal punto que podamos comerlo y digerirlo. Ese digerir tiene que ver con tiempo. Y sí, el Señor libera, y la enseñanza que se recibió y hemos recibido es la libertad en Cristo Jesús. Pero la libertad absoluta, como algunos la pregonan, absoluta en todas las áreas del alma, eso nos va a llevar toda la vida. Al punto de que precisamente tiene que venir el dueño de todo esto y hacer esa obra extraordinaria final que va a ser nuestra redención absoluta. Cuando se manifieste lo perfecto, en otras palabras dijo Pablo, entonces nosotros también seremos perfeccionados. Este tipo de mensaje a nadie le da licencia o le da libertad para vivir acariciando ciertos pecados. Porque ¿a qué problemas nos referimos que progresivamente se van desentrañando y se van quitando? A los problemas que van surgiendo a medida que vamos progresando. El problema de una persona que yo le decía ahora, el odio. Dios le arrancó el odio. Él progresó porque él avanzó, pidió perdón y se ha mantenido sin ningún tipo de disputas que le lleven a tener amargura en su alma. Cuando ve que alguien le está ofendiendo, él, para no ofender, entonces calla y habla bendición. Y luego es capaz incluso de pedir perdón aunque él no ofendió a nadie, por buscando la libertad de aquel cautivo. Pero él superó el perdón, pero ahora vienen otras áreas que posiblemente él no las manejaba de esa manera. Él empieza a observarse en su interior porque ahora el espíritu que está renacido en él le va a mostrar las áreas de su alma donde tiene problemas. Y esto no es un asunto de nosotros, de ocurrencia. Ustedes saben que el Salmo 103, en sus primeros versículos, el salmista está esgrimiendo una batalla interna. Y él está ordenándole a su alma de que su alma alabe al Señor. Y esto era complejo para muchas personas porque de los primeros lectores de este salmo. Pero ¿cómo el salmista le está ordenando a su alma que alabe? ¿Cómo? Si su alma es la que debe alabar, entonces hay dos seres en él. Para los judíos promedio, desde ese tiempo hasta el sol de hoy, ellos manejan la tesis de que el hombre es un ser dual, de que el hombre es físico y espiritual. No hay más. La escritura nos señala que el hombre es triuno, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, con razón, el salmista tenía esta batalla. Estaba por el espíritu ordenándole a su alma que alabara, porque posiblemente su alma había sido libre y alababa a Dios en momentos buenos, en momentos oportunos, en momentos donde todo fluía. Pero ahora en este salmo parece que está pasando por un problema donde la congoja es tan grande que su alma ahora no quiere alabar. Pero en tiempo bueno se alababa. Cuando todo le aplaudía se alababa, cuando todo fluía se alababa. Pero ahora en el momento difícil no quiere alabar, porque son procesos. Él en el proceso de la bondad cantaba, adoraba, pero en el momento de la dificultad no lo hace. ¿Alguien o alguno de los que están aquí le pasa eso? Que cuando todo está fluyendo, cuando hay comida en el almacén, cuando hay buenas noticias, cuando hay salud, cuando hay buenos amigos, entonces viene con ánimo pronto al servicio y empieza a alabar y a glorificar. Pero cuando hay algún tipo de dificultad, viene un poco como arrastrando los pies y se sienta por ahí atrás y ve todo como así como extrañado y no hay una conexión. ¿Le ha pasado a alguien eso? A la mayoría. De hecho, siempre trato de decirle a los que estamos por acá
que nuestros estados de ánimo no se impongan. Por ejemplo, hay personas que vienen eufóricamente y toman el micrófono y aplaude, levántate, y salta, y brinca, porque están alegres. Pero en lo que vienen en cierta dificultad, tú no lo ves en tal grado, pidiendo a la gente que salte, que brinque, porque siempre interactúan de acuerdo a su estado anémico. Por eso siempre me gusta que las personas que están por aquí no gocen tanto de emocionalismo, sino que se vayan a las cosas más importantes, sabiendo primero y principal de que Cristo está en medio nuestro, dándolo por cierto. Gracias a Dios nosotros hemos divorciado de ciertos grupos, pero hay ciertos grupos donde si usted no grita y dice Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo no vive nada para ellos. Ellos mientras más repiten Cristo vive, parece que Cristo está saliendo de la tumba. Si gritan 20, salió la mano. No. Yo no quiero que eso se maneje aquí. Alaben al Señor, pero griten, como que no están contentos. Aplaude para ver. No. Adore usted de todo corazón y lo demás, el que vino a adorar, va a adorar. Hay momentos en que Dios nos impulsa y por eso el que está acá se debe dejar dirigir por Dios en el momento que Dios nos impulsa, y si aupamos al grupo porque sentimos que hay huestes que están trayendo ciertas problemáticas, pero eso no es siempre, eso son excepciones. La regla es que Cristo esté en medio nuestro y el que lo adora, lo adora. Pero es posible que el estado de alguien en su alma tenga problemas, pero yo no soy el que le voy a ordenar que haga esto o aquello. Es esa persona que tiene que convencerse de la batalla interna que está sufriendo y que en esa área necesita espacio y libertad. Amén. Y que la libertad viene de la única fuente posible, que es nuestro Señor Jesucristo. Es una comunión con Él, es una relación con Él. Por eso, y quería decírselos el día lunes, pero aproveché para hoy, el siervo de Dios que le conozco desde hace tiempo, ha pasado por muchos procesos, que nos predicó el jueves, dijo, les voy a dar mi número, anótenlo. Pero ninguno de ustedes debe ni puede hablar con él si no habla primero conmigo, porque el que pastorea esta iglesia soy yo. Amén. Entonces se me olvidó decirle ese día, y para no cortar un poco la inspiración, lo dejé. Pero quiero que sepa, nadie de los que están acá y de los que vinieron ese día, que usted sepa, no debe ni puede comunicarse con él si no se comunica conmigo. Porque yo soy el que le voy a dar cuentas a Dios por ustedes. Entonces todo lo que se vaya a hacer tiene que bajar por el canal del hombre y de la mujer que están en el lugar para llevar la palabra del Señor de manera oficial y crear el carácter y darle forma a los salvos y a los santos para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, la libertad que ofrece Jesús es una libertad absoluta en el espíritu. Y en el alma va progresando. La pregunta, y algunos dicen, pero ¿por qué fulana y por qué Perenceja progresaron más que yo? Porque es tal cual como cuando estudiamos esto, es tal cual así. Cuando se estudia, la persona que en verdad tiene vocación al estudio, que en verdad es disciplinada, que en verdad quiere superar y quiere aprender, esa persona va a buscar siempre la forma de hacer lo que se le pida y de estar siempre a la vanguardia de los momentos, del tema, de lo que se quiera. Es un estudiante. Pero van otras personas que también se inscriben, bien sea por costumbre, bien sea por X o por Y, pero que no tienen tal vocación, no tienen tal disciplina, no tienen tal empeño. Esas personas sencillamente no van a progresar a la misma forma en que progresa aquel que tiene el interés, ¿verdad? Porque no es justo, y la justicia, lo que conocemos como justo, es darle a cada quien lo que cada quien se merece. Entonces un hombre, una mujer que obedece a ciegas la palabra cuando la recibe en su espíritu, tiene más posibilidad de progreso que aquel que la recibe, sabe que es verdad, pero luego dice, después cumplo eso, después me enfoco en eso, después hago eso. ¿Quién tiene más progreso? El que obedece, el que es atinado, el que es disciplinado. Ese va siendo promovido. ¿Y quién lo promueve? La misma palabra. La palabra lo va promoviendo en su interior y esa persona va alcanzando grado de madurez, sobre todo que cuando vamos alcanzando esta libertad en plenitud, de lo primero que empieza a atenuarse al punto de que llegara casi a desaparecer, pero no desaparece por completo, el temor,
la duda y una cantidad de cosas que subyacen de ellos. Entonces debemos saber y entender que si progresamos a la manera de la palabra, las áreas de nuestro corazón van siendo libres y libres. Amén. Porque sí, la voluntad de Dios siempre ha sido y es buenísima. Dios quiere que seamos perfectos, completos y absolutamente, pero todo tiene un tiempo. Porque nosotros nos movemos en este tiempo cronos, y el cronos tiene realmente sus requerimientos, tiene su formato, tiene su manera. No podemos romper el cronos, pero sí podemos adelantarnos nosotros y poner efusión a lo que se nos ha enseñado, a lo que se nos ha pedido, a lo que se nos ha dicho según la Escritura. Amén. Y se le ha dicho, entre otras cosas, que en el nombre del Señor Jesucristo usted tiene que enfrentar cualquier tipo de temor. Cualquier tipo de temor. ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que te matiza como temor? ¿Qué hay? ¿Cuál es el problema? Eso tiene que enfrentarlo en el nombre del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Porque si Él ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque es verdad. Y si yo tengo algún tipo de temor es porque creo que Él no me está acompañando en esa área. Entonces necesito ser libre de esa espora o nube de temor que me quiere cubrir en esa área. Soy libre en el espíritu completamente, pero mi alma está siendo procesada. Y en ese proceso, si yo colaboro, si yo coopero, entonces voy a ver con más rapidez que otros la mano de Dios sobre mi vida. Con más rapidez que otro, la gloria de Dios sobre mi vida. Con más rapidez que otro, la madurez del Evangelio y el carácter cristiano en mi vida. No es que Dios separa a las personas y hace distingo de personas, no. Es que nosotros, de acuerdo a nuestra cooperación y colaboración, entonces vamos logrando los hechos extraordinarios que la palabra de Dios nos dice que tenemos. Esta gente, sí, tenían toda la ley mosaica. Tenían el templo, el sacrificio, tenían muchas cosas maravillosas, pero cuando le tocó venir a la gracia se encontraron con problemas. No pudieron entender, ellos eran libres pero no completamente libres. Tenían la señal en el cuerpo, tenían el llamado de Dios para la ley mosaica, fueron de los primeros que el Señor les predicó como nación en la tierra. Por eso el Señor se estableció como meta primaria en su evangelio predicarle primero a los judíos, porque de ellos son los profetas, porque de ellos es el pacto, porque de ellos son los patriarcas, porque de ellos son las múltiples bendiciones que nos llegaron a nosotros. Jesús responsablemente fue a ellos, les habló a ellos. Pero cuando les está hablando de esta libertad, no entiende. Primero y principal, porque no saben quién es el libertador. Y luego no entienden lo que ese libertador les está diciendo, porque si no aceptan al mensajero, nunca jamás iban a aceptar el mensaje. Ustedes y yo hemos aceptado a Jesús, por eso el énfasis de todo el evangelio siempre es: recibe a Jesús como tu Señor. Como tu Señor y como tu Salvador. Una vez que se recibe a Jesús y se instala en el corazón, entonces entra el proceso, entra la forma en que Dios nos va a llevar a plenitud de confianza, a plenitud de fe, a plenitud de salud, a plenitud de todo lo que Dios quiera que sea pleno en nosotros, porque Dios incluso se va a reservar algunas cosas que no nos las va a dar. Es posible que en un tiempo a corto plazo, quizás no a mediano plazo, quizás ni siquiera a largo plazo, posiblemente nunca. Dice: esto no te lo voy a dar porque me lo voy a reservar para dártelo completo y absolutamente al 100% acá arriba, porque allá abajo no lo vas a saber disfrutar ni lo vas a saber sobrellevar. Entonces, me refiero a dones, me refiero a manifestaciones especiales, a cosas extraordinarias que suceden en algunos y en otros no. A eso me refiero. Pero el key de la salvación, ahí sí no hay problema. Todo hombre y mujer que se arrepiente y es salvo tiene todos los derechos de un hijo de Dios en el cielo. No hay forma ni manera de que eso sea minimizado en unos y en otros. El que es salvo es salvo.
Y se dice fácil, salvo, pero la salvación contempla una cantidad de cosas extraordinarias porque es como un kit, es como un combo. Es toda una cantidad de cosas que se reciben que la gran mayoría de ellas la gente no lo sabe, por eso no lo disfruta, pero están allí. Gracias a Dios que a plenitud vamos a recibir o vamos a experimentar la salvación y muchas de las cosas que Dios nos ha dado cuando estemos en un estado de perfección. Mientras estamos siendo procesados. Así que si usted se sometió a algún tipo de proceso, o los que dieron el número les invitan a que tiene que ser libre en esto, y como no consiguen la libertad, inventan una forma de demonio o de maldición y la gente se acompleja y abandona a Cristo, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es progresar de acuerdo a la capacidad de cada individuo. Por eso Dios nos va llevando y no tenemos apuro con eso, en el sentido de que quisiéramos que todos pensaran igual. Quisiéramos que todos tuvieran el mismo grado de madurez. Quisiéramos que todos tuvieran el mismo empeño y compromiso. Pero sabemos que esto es absolutamente imposible. Algunos van a progresar. De hecho, la semilla cuando cae en la tierra, que la semilla es el acelerante, es el combustible, es el todo. Cuando el Señor Jesucristo habló de eso, de esas tres formas en que el terreno bueno, donde cae la semilla, progresa, dice que unos al 30%. Otros al 60% y otros al 100%. Aquí hay sabiduría de lo que le estoy diciendo. Hay personas que por mucho que se esfuercen jamás podrán progresar, sino hasta el 30%. La medida para ellos es del 1 al 30. Ellos jamás pasarán al 31 ni al 32. Otros, según Dios, eso lo sabe solamente Dios, eso no lo sabe ningún tipo de pastor, apóstol, profeta, ni ninguna persona, ni he entendido ninguna forma de la Biblia que un ángel le revele esto a las personas. Esto queda en el sumario del carácter y la voluntad de Dios para cada individuo. Pero ¿cómo tiene que esforzarse usted? ¿Como el que va a dar el 30, como el que va a dar el 60 o como el que va a dar el 100? Vamos a ver cómo están estos análisis. Como el que va a dar el 100%. Pero usted no sabe si la medida que Dios le puso es al 30%. Por eso le estaba diciendo que cada predicador y todo pastor tiene que tener paciencia con todo, porque si no, sencillamente no va a entender el obrar de Dios. Y decía Eclesiastés, antier leyéndolo en el funeral y en el entierro del misionero que para mí ha sido de los que he conocido en vida, misionero más extraordinario que he tenido cerca en mi vida. Yo decía que Dios pone eternidad en las obras que hace. Y el hombre no alcanza a comprender en qué consiste esa eternidad e incluso muere sin entender esa eternidad. Entre las cosas que les quiero decir están estos porcentajes. La palabra cae en buen terreno. En uno da el 30%, en otro da el 60% y en otro da el 100%. Entonces nos toca esforzarnos a nosotros siempre como al 100%. Es más, todo lo que nosotros debemos dar debe ser siempre de puro corazón. Amén. De todo nuestro ser, de toda nuestra vida. Debemos hacerlo así, porque esa es la manera en que vamos hallándole sentido a todo lo que Dios nos dice, a todo lo que Dios nos da. Y esto es muy importante porque sí, la voluntad de Dios es que todas las cosas que nos afectan y nos detienen para progresar en el Evangelio, Él las va a ir quitando, las va a apartar. Tiene que haber de mi parte una colaboración, una cooperación. Más que colaboración, debo cooperar con lo que el Espíritu me está diciendo. Y el Espíritu es la tercera persona de Dios. Dios se ha revelado de esa manera. El Espíritu es el que opera en la iglesia de manera extraordinaria. Eso no quiere decir que el Señor Jesús en cualquier momento que Él quiera, porque Él es el Señor de la iglesia, puede hacer su aparición individualmente, congregacionalmente y como Él lo quiera hacer. Pero hablando del Espíritu, el Espíritu es multiformático su trato. Y el Espíritu, en todo lo que Dios ha dado, Él está presente. Porque eso es lo extraordinario de Dios, que cuando opera el Espíritu Santo, opera también el Padre y opera también el Hijo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, miren lo que dijo: yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre.
estamos en completo acuerdo, en total acuerdo. Todo lo que yo hago es porque lo vi hacer y lo hago por causa de mi Padre. Entonces el Espíritu Santo, que el Señor tuvo tuvo bastante cuidado para no irse hasta que no estuvieran los discípulos en la capacidad de recibir esa maravillosa experiencia del Espíritu Santo. Por eso le dice, una vez que lo vio preparado y que ya rayaba el tiempo, porque el Señor se cuadró y se dejó guiar por cada tiempo, cuando vio que era el tiempo, dijo, es necesario, así literalmente dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ahora el Consolador. Y Él está de múltiples formas y maneras entre nosotros. Sobre todo, Él está en el espíritu de la palabra. Todo lo que se dice acá debe salir de la fuente del espíritu y del espíritu de la palabra, que van en coinonía, total y absoluta armonía. Todo lo que el Espíritu Santo dice está de acuerdo a la Escritura. Todo lo que la Escritura dice está de acuerdo al Espíritu Santo. Entonces todo lo que recibas de parte del Espíritu Santo y de la palabra, tienes que dejarle que actúe, que obre, que se manifieste. Sobre todo en este proceso y progreso de la libertad plena del alma. Sí, queremos ser libres plena y absolutamente en nuestra alma, pero eso va en un proceso que nosotros no podemos ni debemos alterar. Nunca se puede alterar este proceso. ¿Cómo pudiéramos nosotros alterar este proceso? Sencillamente adelantándonos a cosas y forzando la barra para decir que tenemos tal o cual experiencia cuando no lo hemos experimentado, o sencillamente cuando me voy quedando atrás, voy dejando de cooperar, entonces el proceso se altera, porque no se está a la orden del día, del pedido y de las cosas que ese proceso me va a inspirar a que yo debo cooperar y colaborar. Realmente el Señor Jesucristo hizo una radiografía de los hombres ya para cerrar el ciclo de la iglesia como escritura en el libro de Apocalipsis, aunque es un libro de carácter profético, de cosas extraordinarias, el último gran bosquejo detallado del hombre sobre la tierra y del trato de Dios con el hombre. Pero en los primeros capítulos, una vez que hace la presentación en el capítulo 1, acerca de aquel que va a revelar todas estas cosas, que Jesús, el Señor habla a los ángeles de las distintas iglesias, que eran específicamente 7. Y a cada uno de ellos le da una radiografía, y a la mayoría, a 6 de ellos le dice, pero hay una área, pero hay un problema, pero tiene tal situación. O sea que en el proceso en que cada uno de ellos estaban, siempre había algo que había que hacer. ¿Cuál será el llamado de Dios para ti o para mí, para hacer o dejar de hacer? Porque posiblemente no es que voy a hacer algo, sino que dejando de hacer algo avanzo, porque es algo que no conviene ahora que se haga, o es algo que se está haciendo mal. Eso lo sabe el dueño de tu vida y de mi vida, que me va señalando cada día en qué área yo necesito rendirme. Me rindo, entonces experimento libertad. Me rindo, entonces experimento crecimiento. Me rindo, entonces avanzo al acercamiento con Dios. Pero si no me rindo, entonces el proceso se detiene. El proceso se detiene, y algunos que saben que en verdad, porque es un proceso que se ve, es un proceso que trae progreso. Es un proceso que cuando miramos hacia atrás decimos, ciertamente no estoy donde quiero, pero he avanzado, he logrado, me siento mejor que ayer, me siento mejor que cuando comencé, me siento que estos temores que antes me matizaban y esto que antes me caracterizaba, ahora he ido abandonando estos formatos extraños que no convienen. Cada quien puede ver su formato de manera inmediata en el cuadro familiar que tiene, padre y madre. Ahí va a ver hacia dónde se inclina la balanza en el mal carácter o en las virtudes que se puedan tener. Y luego, bueno, ahí se va fijando y va entendiendo si está progresando o no está progresando. Si ha progresado algo o no ha progresado nada. Esto tiene que hacerlo cada uno de nosotros en un autoexamen que hay que hacernos siempre. Amén. Amén. Tenga bien
que cada momento, en cada instante de su vida, de acuerdo a como usted lo considere, tiene que hacerse un examen y ver cómo está mi relación con Dios, primero y principal. Luego, ¿cómo está mi relación conmigo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me veo? ¿Me veo achicopalado, con el espíritu quebrado? ¿Tengo baja autoestima o sobre autoestima? Porque en los extremos siempre hay problemas. Y luego, ¿cómo es mi relación con los demás? ¿Qué dicen los demás de mí? Ahora, no todo el mundo va a decir lo bueno, pero el progreso se ve. El progreso se ve. El progreso se anhela y el progreso es bueno. El progreso es bueno. Mucha gente de corazones dañados quizás no lo dirán, pero algunas personas, y eso bastará, dirán, wow, yo recuerdo que cuando yo te trataba este asunto, te enojabas. Ahora, no, más bien sonríe, qué bueno. Voy a ir para esa iglesia, dicen algunos. Gloria al Señor, porque hay un progreso que se está viendo. Pero triste es cuando a personas después de un tiempo le dicen, wow, tú todavía estás yendo allá. Oye, pero ahí no hay chance. Yo tenía esperanza de que eso te cambiara, pero no te cambió. Porque siguen siendo los mismos iracundos, mentirosos, engañadores o temerosos que andan siempre dudando de todo, con mucha duda, con mucho temor. Que Dios nos guarde, aunque no ponemos plena confianza en el hombre, pero si oramos a Dios, pudiéramos confiar en ciertas personas que, si dicen ser nuestros amigos, nosotros decimos ser amigos de ellos, tiene que haber un grado de confianza. Y la mejor confianza es la que fluye de Dios, ¿verdad que sí? Gloria al nombre de Jesús. La mejor confianza es la que fluye de Dios. Y eso se va labrando en un tiempo. Eso lleva constancia. Eso lleva realmente empeño, dedicación. Pero sí tiene que verse el progreso. Tiene que haberse el progreso. Tiene que usted haber progresado. Usted y yo no somos los mismos del año 2022. Amén. Aunque tenemos la misma cara, ya no tenemos la misma mirada un poco dudosa y no tenemos el mismo carácter que cuando estamos en ciertos grupos donde hay ciertas cosas, nos escondemos. A nadie le pasa eso, ¿verdad que no? Nosotros cuando vemos a los cristianos y están nuestros hermanos, sencillamente no cambiamos. Somos los mismos siempre, aquí en todos lados. Debiéramos ser así y debiera ser así. Porque eso va hablando de nuestro progreso en el Evangelio. De nuestro progreso en el Evangelio. De que estamos experimentando la libertad que el Calvario da. En el nombre del Señor. La libertad que el Calvario da. La libertad de la salvación, la libertad de la relación con Dios, la libertad de la plenitud del Espíritu, la libertad del nuevo nacimiento, del querer más de la palabra. Esa libertad es a la que me refiero y eso es lo que tiene que estar siempre vigente en cada uno de nosotros. ¿Usted anheló la presencia de Dios hoy? ¿Usted la anheló ayer? ¿Usted la va a anhelar mañana si nace, si sigue aquí en esta tierra? Es el deseo y el propósito de Dios para nosotros. Que sepamos que vamos en un progreso constante, que nadie puede detenerse. Por eso la palabra que matiza siempre es: el que persevera hasta el fin, vencerá o este será salvo. Así que, por causa de las lluvias que han caído, la plaga ha venido otra vez al culto. Y de cierta forma es bueno, porque es difícil que alguien se quede dormido. Pero gloria al Señor por todos. Amén. Gloria al Señor por todos. Por ejemplo, es posible que hayan personas que este tipo de cosas le digan: yo no voy más para el culto. ¿Por qué? Porque hay plaga. Y es posible que llegue un momento en que no haya plaga y tenga que venir. Y el día que vino, una plaguita le picó y digo: mire, no voy a seguir viniendo. Porque ya el enemigo lo marcó. Pero aquel que persevera hasta el fin, en medio de la plaga, cuando las plagas se vayan, va a seguir viniendo. Cuando tengamos un templo forrado y no entre ni mosquito, algunos van a querer abrir la ventana para que entren los mosquitos, para que despierten a fulana y a perenceja. Pero eso no va a pasar aquí. Esos son traumas que yo tengo del pasado. Eso no va a pasar aquí porque ahora estamos en un futuro progresista en el Evangelio. Vamos progresando, vamos avanzando, vamos marchando.
Por cierto, quiero traer esta pequeña reflexión, sobre todo haciendo énfasis, se me pasó el día lunes de la enseñanza, decirle que todas las personas que recibieron el número de teléfono de mi hermano, todos los que quieran hacer algún tipo de llamado y meterse en la escuela, tienen que venir al pastor, que es el que está al frente de la congregación. Amén. En el nombre del Señor. Diciéndole estas cositas que estoy diciendo, esta reflexión, quiero que nos pongamos en acuerdo, porque quiero que hagamos algunos clamores de oración puntuales y necesarios en esta hora. Sobre todo, ustedes saben la gran cantidad de venezolanos, entre ellos hay muchos de nuestras familias, conocidos, amigos de la comunidad, personas con ciudadanos nuestros que van rumbo a esa tierra soñada, al Canaán de este tiempo, al sueño, buscando el sueño americano. Muchos lamentablemente están pereciendo en el camino, otros están siendo secuestrados, otros no van a llegar, otros llegaron y lo están embarcando en avión y lanzando otra vez para acá. Y lo más triste para ellos, había un grupo de ellos que decían que esta gente que hizo este viaje invirtió todo. Vendieron casa, carros, negocios, vendieron todo buscando el sueño americano y encontraron una pesadilla, y ahora cuando vienen acá tampoco tienen sueño porque no tienen ni siquiera dónde dormir, lo vendieron todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Futigarlos? ¿Castigarlos? Vamos a pedirle a Dios que tenga una vez más misericordia, y que si alguno va a hacer este viaje, como incluso he estado recibiendo algún tipo de reporte de algunos que están pasando otra vez esta parte de la selva entre Panamá y Colombia, o Panamá y Costa Rica. ¿Cuál es el país que viene? Esa misma, la famosa esa selva del Darién. Colombia, Panamá. Entonces, hay muchas personas allí que tienen grandes esperanzas de que van a llegar. Algunos que están allá dicen, no lo logré, me devuelvo. Una cantidad de cosas, sobre todo ha vuelto a estar en boga y de moda, que se están yendo las mujeres dejando a los hijos con hombres, y el hombre no tiene paciencia para atender muchachos. Ahí me estaba diciendo uno que está en la iglesia, pastor, ¿con qué tiempo voy a echar yo broma por ahí ahora? Si te me dejaron estos dos guardianes, tengo que buscarlo, llevarle. Mira, amigo, el diablo no le importa que usted esté según ultra ocupado. Eso es ahorita, porque está la luna de miel, la muchacha está atendiendo, y que oye, pero en lo que tú te acomodes un poco, él va a venir otra vez silbando desde el árbol como una serpiente y te va a traer otra Eva. Entonces, estas son anomalías. Yo le dije, ¿cuándo te vas? No, yo no me voy. Ese va a trabajar unos cuantos años, quizás unos 3, 4, 8 años. ¡Santo Dios! ¿Y tú eres quién? De madera, déjame tocarte a ver. No, yo estoy enfocado en mis hijos. Eso es mentira. Pero con esta mentira Satanás engaña a la gente. Cuando uno le habla así a algunas personas, algunos piensan que uno es pesimista. No, es que de tantas experiencias que ya se tiene, y de los principios, más que experiencia, no me baso en experiencia, en los principios de la Biblia, que no es bueno que el hombre, y mucho menos si buscó una mujer para estar con ella, o un hombre para estar con ella, y rompieron porque quieren buscar el sueño americano y se quedaron solos. Se está otra vez incumpliendo, y está otra vez el tramo del camino de la soledad, en la cual a muchos le conviene camuflar el asunto metiendo el evangelio de por medio, porque quieren lanzar por allí, como dicen, algunas canas al aire, y quieren meterse en algunos líos, porque ellos dicen, no, todo está fríamente calculado. Ella me está 8 años por aquí, yo por allá, y empiezan a sacar ese tipo de cuentas que ellos no saben, que lamentablemente el que va a sufrir, primero y principal, son los hijos, que es lo que quiere Satanás. Que como ellos no tienen un modelo de matrimonio y lo estaban intentando, ahora le derrumban lo poco que tenían para que vuelva otra vez a comenzar la cadena de ruinas y de crisis. Y para ello yo quiero que clamemos en el nombre del Señor, porque yo sé que ustedes saben, si yo empiezo a echarle cuento de todos los que han quedado secuestrados, de todos los que se han quedado muertos allá, todo lo que, sobre todo esta tragedia que hubo el domingo, ya todos la saben porque todo ahora se hace viral y las redes pues lo comunican, de estos 7 venezolanos que fueron atropellados, y algunos están en estado de gravidez, y a las madres que están aquí están con el corazón deshecho, porque ¿cómo van a hacer para, por lo menos los que quedaron ahí sobrevivientes, para atenderlos? Son personas que están solas. Estos dolores a Dios le ocupan, y a nosotros que somos también parte de esta raza humana nos duelen las cosas. Por eso vamos a clamar para que este tipo de cosas no se sigan perpetrando.
para que si alguien que está diciendo voy a hacer este viaje, pueda comunicarse de alguna forma con Dios, un hombre o una mujer de Dios, venir y decirle no te conviene, mejor quédate aquí. Vamos a clamar por eso. Yo voy a pedirle que esta primera nave de bancos, donde está el siervo briseño y todos mis hermanos acá, clamen por las personas que están planificando hacer estos viajes, que le han dicho X, Y, Z y ellos están mentalizados de que se van, de que a mediados de este mes o a final de este mes van saliendo, están vendiendo X, Y, Z, y es bien posible que algunos de ellos Dios no lo tenga en la lista. Entonces vamos a orar para que Dios se los revele y los ayude. Pero los hermanos de acá del centro van a orar por los que ya van en el viaje emprendido, ya van de Colombia para adentro. Diciendo, no importa que pase por Honduras, donde está la Mara Salvatrucha, yo brinco y salto y salgo de allí. Yo voy a pasar por Guatemala. Esas personas que están por allí, para que Dios tenga una vez más misericordia de ellos y los ayude. Y sobre todo, como ahí hay muchas iglesias, y en verdad sucedido porque la palabra de Dios siempre es pregonar, que muchas de estas personas que se fueron sin esperanza y sin paz y sin nada, se han quedado atajadas en muchas de las iglesias ahí mismo de Colombia, de Panamá y de todos esos países que hay que pasar hasta llegar allá, que creo que son 6 países que hay que pasar. Entonces, para que las iglesias sigan haciendo su obra de manera más extraordinaria, y también, ¿por qué no?, brindarle una mano amiga a los que lo necesitan, que lamentablemente, quiero decir, la gran mayoría de, usted va a ver, antes las informaciones eran de otro tipo de personajes, sobre todo los centroamericanos eran los que más inmigraban, pero ahora usted va a ver las noticias. ¿A quién es el que está siempre en el cabezado de las noticias? El venezolano. Venezolanos, 10 venezolanos por allá, 500 por acá, 800 por aquí. No va a estar un venezolano, el venezolano. Vamos a clamar por los que van en ese viaje, esta banca del centro, por favor. Dice la Escritura que oremos porque la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Amén. Es la voluntad de Dios. Esos jóvenes, esas mujeres, sobre todo, he visto y tengo el caso de varias damas que se fueron arrastrando a sus niños. Uno por aquí, otro por allá, rumbo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Si así fueran para llegar al cielo, qué tremendo, ¿verdad que sí? Nosotros fuimos invitados al cielo y hay algunos que empujarlo, montarlo en carretillas, caerle a patar para meterlo. Pero esta gente, por el sueño americano, niños, incluso vi uno que llevaba hasta la mascota. Y dijo, no voy a dejar a mi perro, si yo prefiero no comer yo, pero que coma él. Porque yo le prometí que vamos a jugar en la nieve allá en Estados Unidos. Esta nave de acá van a orar por los que están en esa frontera. Están en esa frontera, son muchos. ¿A qué frontera me refiero? A la frontera entre México y Estados Unidos, que ahí hay las mafias más grandes. Después de los grandes carteles de drogas de Colombia, ya no están en Colombia, ahora están en México y gran parte en Europa, pero los que más roncan en el mundo están en México, incluso más que la misma italiana. Y ellos se lucran y le agrada el hecho de que lleguen muchas personas, sobre todo que ellos saben de sobra que la mujer venezolana, por el misticismo que tiene, es muy elegante. Y entonces la buscan como blanco para todos los negocios que se pueden hacer con la trata de seres humanos. Entonces vamos a clamar por eso, vamos a clamar por los que están haciendo los planes, vamos a clamar por los que ya van rumbo, algunos atajados en algunos de estos 6 países, algunos atrapados y secuestrados, para que sepan. Lo que pasa es que como pastor hay cosas que uno se tiene que reservar, pero hay mucho dolor, sobre todo el venezolano que se queda aquí, la madre o el padre tienen el corazón atravesado con una espada de sierra, porque están manejando información y viendo cosas extraordinarias que antes se veían en películas o a ciertos tipos de naciones, pero ahora lo estamos viviendo en nuestra propia sede. Y mis hermanos entonces van a clamar, van a rogar, pero vamos a clamar, a interceder, ponernos en el lugar. Yo les he enseñado en algunas maneras que para interceder tengo que tratar de sentir el dolor de lo que se está pasando. Aquí el dolor, la angustia del que está haciendo el viaje, del que está preparándose, aquí de los que van y aquí de los que están en esa frontera, e incluso algunos que pasaron de manera engañosa, pero ellos no saben que lo tienen en una lista y ellos, tranquilo, espérate ahí, quédate que del refugio no te me muevas, y ellos están contentos creyendo que ya pasamos, ¿no? Lo tienen en la lista para montar un avión y lanzar otra vez para acá. Lo tienen engañado, pues.
Entonces vamos a levantar nuestras manos santas y no se preocupe por los escudos, usted lo puede cachetear si quiere, pero no deje de levantar las manos, sobre todo los jóvenes que son bastante, con esto, bastante inquietos. Levantamos nuestras manos y en el nombre de Jesús clamamos al Padre de la Gloria, que mira con mucho dolor cuando el ser humano de manera fútil toma decisiones que van en contra de la vida, del propósito que Dios le ha entregado. Padre, en el nombre de Jesús, muchos tenían esperanza de que ya lo peor había pasado y que de esta diáspora que se hizo hacia la parte de Sudamérica se había acabado.